Muy bien. Tema de diabetes, último grupo de pacientes crónicos. Y empezamos con la definición. En general, la diabetes es un problema con la glicemia o glucemia, que la razón que se da es porque tenemos un problema con la insulina. Puede ser que no haya del todo o que haya muy poquita. Ese es el problema. Entonces, se eleva la glicemia o la glucemia porque tenemos insuficiente o no tenemos del todo insulina. Y por eso hay varios tipos. Los que más se conocen son tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, ya vamos a hablar de qué se trata, que se le conoce como insulino dependiente. El tipo 2, que es el no insulino dependiente. La gestacional, y dentro de la gestacional hay varios tipos o varias clasificaciones. Y la que es por otras causas, por ejemplo, problemas genéticos, o sea que hay una malformación o un problema en la producción de insulina, un cáncer en el páncreas, un accidente, se dañó el páncreas, inducida por medicamentos. Vimos una gran familia, que son los esteroides, que uno era los derivados del cortisol. Uno de sus efectos es aumentar la glicemia o la glucemia o hacer que salga glucosa para que tengamos energía en las células suficiente para los momentos de estrés, pero a veces puede salir tanta glucosa que nos da diabetes, o sea, el efecto es diabetogénico de los esteroides. Entonces, eso serían, se ha conocido, se le ha dicho diabetes tipo 4, pero a veces no es así, como la gente no tiene muy claro qué significa 4, entonces por eso también se maneja por otras causas. Entonces, vean la tipo 1, ¿qué sucede? Del todo no hay insulina porque hay una necrosis masiva de las células beta del páncreas. Y eso se debe a un proceso autoinmune. O sea, el sistema inmune por alguna razón está atacando las células beta, las está destruyendo y por eso no hay del todo insulina. Por eso se llaman insulinos dependientes, porque ellos dependen de la insulina que se inyecta, por lo que llamamos una insulina exógena. Muy bien. Esta figurita nos ayuda a entender la función de la insulina. Entonces, la glucosa que consumimos en alimentos cargados de carbohidratos o de azúcar directamente es la energía de las células. Pero para que esa energía pueda entrar, ocupamos una llave. ¿Quién es esta llave? La insulina. Por eso es que dependemos de la insulina para que podamos usar correctamente la glucosa como energía para las células. ¿Qué pasa si no tenemos la llave, si no tenemos insulina? Toda la glucosa se acumula en la sangre porque está entrando. El organismo está mandando mensajes de que ocupamos la glucosa. Entonces el paciente está comiendo, pero ese azúcar no logra entrar a las células, porque no hay como la llave para ingresarlas y entonces se acumula. Los pacientes, por eso, sufren de síntomas, lo que llaman de deficiencia de insulina. Y ya vamos a ver por qué suceden. Polidipsia, mucha sed, polifagia, mucha hambre, poliuria, mucha orina. Por lo general son pacientes que no son con tanto sobrepeso, son bastante delgados, y el cansancio también. Esta es la diabetes que le dicen la diabetes de los niños, porque se detecta temprano. Sin embargo, podría detectarse en la adolescencia, comienzos de la vida adulta, ¿verdad? No es exclusiva de los niños. Puede ser que en algún momento el sistema inmune empiece a atacarse a las beta, ya por una predisposición genética, y entonces aparezca la tipo 1 tarde. Y pregunta de examen, el único tratamiento para estos pacientes es la insulina exógena, por eso se llaman insulinodependientes, la insulina que se inyecta. A ellos no les funcionan los tratamientos orales. Ahorita vamos a ver por qué. La diabetes tipo 2 tiene 3 componentes fisiopatológicos que son muy importantes y que en estos es donde se basan los tratamientos para atacarlo. Entonces, vean, las células beta funcionan, pero
la secreción de insulina es insuficiente. O sea, producen insulina a medias o producen insulina no en la cantidad necesaria. Los órganos no reconocen a esa insulina. Hay una insensibilidad a esa insulina, o también es un término que se llama resistencia a la insulina. Eso es así de fácil. Cuando uno llega a la casa y mete la llave en la puerta que no es, simplemente la puerta no abre, porque la llave no es la correcta. El llavín dice, esta llave no es, entonces no abre. Hay que meter la llave correcta. Entonces, algo así hacen los órganos y, bueno, más que todo las células, cuando tienen resistencia a la insulina, no reconocen la insulina, son insensibles a esa insulina, y entonces, aunque hay insulina, muy poquita, no la reconocen. Entonces es lo que se llama resistencia a la insulina. Y entonces el organismo, como está sensando o se está quedando sin energía para las células, empieza a producir glucosa, mandándole mensajes al hígado de que haga gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de origen o de principio. O sea, que haga glucosa desde cero, porque por alguna razón no está llegando. El organismo piensa que estamos en inanición, o sea, que hay hambruna o por alguna razón, una enfermedad o alguna cosa, y entonces el hígado empieza a producir glucosa para que no nos quedemos sin energía. La diabetes tipo 2 también depende de la genética, ya la edad no es tan exclusiva de los adultos mayores, de los abuelitos. Ahora hay niños con problemas de obesidad con diabetes, adolescentes con diabetes, adultos jóvenes con diabetes. Entonces ya la edad dejó de ser muy exclusivamente de los adultos mayores. Por supuesto, la obesidad es importante, sobre todo por el estilo de vida, y algunos obesos no tienen problemas en la producción de insulina. Lo que pasa es que ese gran tejido, cantidad de tejido adiposo y cantidad de depósitos de grasa y todo lo demás, precipita una resistencia a la insulina. Entonces, ellos tienen la suficiente insulina, pero no es reconocida, no aceptada por los órganos y tejidos. Entonces, al final, es como que si no tuvieran insulina. Entonces, más o menos precipita o van de la mano. Se ha visto, ven aquí los tratamientos, cuando el paciente baja de peso, o sea, cambia su estilo de vida con la dieta y el ejercicio, inmediatamente empiezan a haber cambios y la resistencia a la insulina empieza a bajar. O sea, ya reconocen las células, la hormona, la insulina, que tenemos suficiente, y empieza a funcionar bien todo, los niveles de glicemia se empiezan a regular. Bueno, entonces, parte es, si el paciente es obeso, deberá empezar a hacer ejercicio. La dieta para ellos es mucho más clara, ¿verdad? Aunque es más difícil, el azúcar como tal, ¿verdad? O todo lo que tenga azúcar, y los carbohidratos, eso es lo difícil, porque carbohidratos hay en todo lado. Carbohidratos, es una R. Tenemos el tratamiento oral y también tenemos la insulina. Muy importante, pregunta de examen. Los pacientes diabéticos tipo 2 puede ser que en algún momento del tratamiento necesiten insulina. Puede ser al inicio, puede ser al medio, puede ser al final. Puede ser que todo el tiempo, desde que lo diagnosticaron hasta que se murió, su insulina. Puede ser que solo al final le pasaron un poquito. Puede ser que en el medio le ayudaron con un poquito de insulina y al final se lo quitaron. Eso va a depender de cada paciente. No significa que el paciente se esté convirtiendo a tipo 1, que eso es un error muy frecuente. Sí, pero era tipo 2 y ahora ocupa insulina, entonces está volviendo tipo 1. No esa es la razón, sino es que a veces la resistencia a la insulina es tanta y la producción es tan poca que hay que ayudar con un poquito de insulina exógena. Entonces, son pacientes tal vez que están muy complicados de controlar,
solamente con dieta, ejercicio y tratamiento oral, entonces hay que darles una ayudadita con insulina exógena. Pero podría ser, ¿verdad?, que en algún momento se la quiten. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿todos los pacientes que usan insulina son tipo 1? No precisamente, podría ser un tipo 2. Y no precisamente el tipo 2 se convierte en tipo 1. Sería rarísimo, podría suceder, porque todo es posible, pero no es lo frecuente. Es simplemente una ayuda extra a estos pacientes. Muy bien. ¿Qué pasa con la diabetes? Otra vez, no duele, la glicemia alta no da ningún problema, que el paciente siente inmediatamente. Los problemas se dan a largo plazo, también a corto plazo, pero vamos a ver estas consecuencias a largo plazo que son muy importantes de que el paciente tenga en cuenta, o sea, dar, concientizarlo. Y uno de ellos es lo que llamamos el pie diabético, que viene a raíz de las neuropatías. ¿Qué son las neuropatías? Es pérdida de la sensibilidad de los nervios en extremidades. Entonces los pacientes se cortan, se meten algo, el zapato les lastima o les presiona, lo que fuera, y no sienten, no se dan cuenta. Como tienen mala circulación y tienen mucho azúcar en la sangre, las heridas no sanan. No llega suficiente sistema inmune y todas las células reparadoras y entran bacterias que se están alimentando del azúcar, de la poca que está llegando, eh, de la poca sangre que llega cargada de azúcar que sirve de alimento para las bacterias y entonces empiezan lo que llamamos las úlceras, que por lo general el paciente no consulta a tiempo, sino hasta que se le ve el hueso, se asusta, va y a veces no hay nada que hacer, ya hay que hacer amputación, que es lo que no queremos. Entonces, esta foto no es tan feita como muchas, ¿verdad?, que se han visto o que aparecen y es muy frecuente en el diabético. Entonces, la neuropatía es inevitable, pero sí podemos evitar llegar a amputaciones o a lesiones. Muy fácil. Hay varias formas de evitarlo. Primero, que el paciente nunca ande descalzo, mucho menos en zonas, por ejemplo, playas o, ¿verdad?, de zacate, donde hay espinas, hay vidrios, hay de todo, que ellos se puedan introducir ni se den cuenta. Nos han contado de pacientes que han andado un clavo metido una semana y no se dieron cuenta, ¿verdad? No sé a qué nivel puede andar un clavo metido en el pie y no darse cuenta, pero bueno, sucede. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad y no hay suficiente cuidado. Jamás descalzo. Segundo, aunque es costoso, ¿verdad? Pero ojalá que los pacientes se corten las uñas con un especialista, lo que llaman un pedicure clínico. Las, por lo general, personas que hacen pedicure y manicure es estético. Ocupamos un especialista que sepa cómo cortar, cómo limar, para evitar lesiones, para que si alguna uña se está encarnando, para evitar que se vaya a producir una lesión, porque ya sabemos que va a ser difícil de tratar. Zapatos que no, perdón, zapatos que no presionen. Que use un calzado, ¿verdad?, que no vaya a generar ninguna presión para evitar lesiones. Entonces, si cuidamos los pies, estarlos revisando constantemente, a la mínima herida, lesioncita, lo que usted vea extraño, consulte. En los hospitales hay clínicas del pie diabético. Yo les conté cuando vimos el tema de la vía tópica, porque todos los pacientes son diferentes, todos tienen costumbres diferentes, cuidados diferentes. Entonces, ellos son especialistas en estas lesiones. Y al diabético no solo le dan en los pies, también por presión, si está muy acostado, le da mucho en coxis, le da mucho en talones, ¿verdad? Siempre son las famosas úlceras por presión, que también son tratados por estas clínicas. Entonces, hacerle conciencia al paciente siempre de que cualquier mínima lesión consulte lo más rápido. Muy bien, nefropatía, sufre el riñón, retinopatía, tenemos problemas a nivel de retina que produce ceguera irreversible,
y ya todo el problema cardiovascular que nos puede llevar a hipertensión. No todos los diabéticos son hipertensos, pero casi todos. Y complicamos además con otro cuadro crónico, con otro montón de medicamentos, etc. Entonces, a largo plazo, todo esto va a ser cada vez más complicado, o nos va a complicar más el cuadro del paciente si no cuidamos las glicemias eh, de verdad con la seriedad del caso. Pero a corto plazo también hay consecuencias, lo que llamamos los coma diabéticos. Hay dos más conocidos, digamos, pero vamos a hablar de tres, que son la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar y el coma por hipoglicemia, o que le dicen shock insulínico. Entonces, empecemos aquí. Que la cetoacidosis se ve más en los pacientes tipo 1. Y aquí donde se explica por qué esos síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, vea, ¿qué pasa? Tienen el azúcar en sangre, la glicemia volada, ¿verdad? Tienen la glicemia por los cielos. Entonces, esa cantidad de azúcar en la sangre hace un efecto osmótico, o sea, empieza a atraer agua, el agua trata de llegar para poder diluirla de alguna manera, podemos usar ese término. Pero como llega tanta agua y es tanta azúcar, al final igual se tiene que perder por algún lugar, que es la orina, por eso es la poliuria. Y la orina se lleva la glucosa, pero es tanta que igual no se la puede llevar toda. ¿Okay? Entonces, como el paciente está orinando tanto, está con polidipsia. Y como la glucosa no está llegando a las células porque no hay insulina, el organismo le está diciendo coma, 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 ocupamos energía y por eso es la polifagia. Entonces, el paciente agrega agua, agrega cada vez más glucosa, que igual se sigue acumulando, acumulando, y aunque algo se pierde por orina, sigue ahí acumulada, jalando agua. Entonces, esta gran cantidad de orina que se está generando hace que también se vayan los electrolitos. Entonces entramos en una descompensación. Se pierde sodio, cloro, potasio y magnesio. Y aparecen unas sustancias que se llaman cetonas. Por eso se llama cetoacidosis. Las cetonas son producto del metabolismo de la grasa. Resulta que como no está llegando energía a las células, producto de la glucosa, el organismo está pensando que estamos en una inanición o en una hambruna o en una enfermedad o en algo, entonces empieza a tomar energía de la grasa. Pero ese proceso de tomar energía de la grasa produce unas sustancias que se llaman cetonas, que son ácidos tóxicos, por eso el nombre cetoacidosis. Y entonces las cetonas hacen una carga osmótica en la sangre mayor que genera más diuresis, más pérdida de volumen, nos lleva a deshidratación, hipotensión y choque. Entonces, este cuadro, por supuesto, es mortal, se desarrolla en pues varias horas o días, un poquito de días más que en horas, y sí es muy grave. Estas cetonas o este proceso, no me voy a extender mucho porque no puedo rayarles mucho y explicarles, pero es una de las bases de las dietas cetogénicas que están ahora de moda. Las dietas cetogénicas lo que quieren hacer es obligar al cuerpo a usar la grasa como energía y no usar la glucosa. Entonces, la dieta es cero azúcar, cero carbohidratos, alta en grasas, alta en proteínas y en vegetales. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy yo a bajar de peso comiendo grasas? Pues sí, porque obligamos al cuerpo a metabolizar grasa para obtener energía, porque no le estamos dando nada de glucosa. Esos pacientes entran en cetosis controlada, por eso es que la dieta hay que hacerla controlada, hay que hacerla con seguimiento y con demasiada disciplina. Y sobre todo, la mentalidad de que si usted vuelve a consumir glucosa o carbohidratos, entonces el organismo otra vez usa la glucosa primero porque es la energía más fácil. No tiene que ir a trabajar en la grasa. Entonces, por ahí anda el concepto de estas dietas cetogénicas y
el tema de consumir grasas es que al final estamos dando la materia prima para hacer esa energía. Pero si usted empieza a consumir la misma cantidad de grasa de la dieta y le agrega glucosa y le agrega carbohidratos, va a acumular grasa, entonces sube de peso. La dieta Atkins, que es bastante vieja, tiene una filosofía de este tipo, nada más que ellos algo siempre metían de carbohidratos, de alguna manera, algo con alguna harina, alguna cosita, entonces era un poquito más equilibrado y más, no entraba en esta cetosis así tan extrema, pero también era muy cara porque los alimentos en ese tiempo solo los preparaban ellos y todo lo demás. Ahora ya está más de moda que usted hace recetas keto y que el restaurante tal es keto y todo el cuento. Pero bueno, por ahí anda el concepto. Y esto se empezó a trabajar en pacientes diabéticos muy obesos que ocupaban bajar de peso y no podían. Y con eso, con este tipo de dietas, lograron bajar de peso y revertir la diabetes. Entonces, fueron estudios que hicieron endocrinólogos en Estados Unidos y funcionó bastante bien. Ahora se usa como un método más para perder peso que sí funciona, pero con mucha disciplina y seguimiento. En el tipo 2 pasa lo mismo, nada más que la diferencia es que no llegamos a metabolizar la grasa, por eso el paciente tipo 2 es un poquito gordito o más gordito que el tipo 1, porque ellos algo tienen de insulina. Entonces, esa poca insulina, aunque sea muy poquita, mete energía a las células, mete glucosa, entonces no es necesario llegar a tomar energía de la grasa. Entonces, no hay cetosis, o en la mayoría de los casos no llegan a cetosis o cetoacidosis, pero todo el cuadro de deshidratación, hipotensión y choque se puede dar igual. Y el otro es el shock insulínico o el coma diabético por hipoglicemia, que le da a todos los pacientes o le puede dar a todos los que usen insulina, tipo 1, tipo 2, o los que tengan daño renal, porque la insulina se metaboliza en riñón, no se metaboliza en hígado, se metaboliza en riñón. Yo se les había dicho esto al principio del curso. Y si hay un problema renal, la insulina no se metaboliza, entonces sigue circulando, sigue haciendo su efecto hipoglicémico y entonces el paciente puede entrar en shock insulínico. Y esto sí, esto es en minutos, ¿verdad? Cuando el paciente no come, cuando se pone más insulina en la cuenta o lo que fuera, inmediatamente los síntomas empieza a sentirlos en minutos. Por eso siempre andan algo dulce, un confite, una bebida, lo que fuera, por estos riesgos de hipoglicemias o de choque insulínico. Muy bien. Datos de laboratorio, otra vez, apúntenlo por favor. Pueden variar los márgenes de referencia o los rangos de referencia pueden variar dependiendo del laboratorio de los reactivos y también dependiendo del método, por supuesto. Los glucómetros y las cintas son maravillosos para que el paciente tenga un control en su casa, pero el más fiel de los resultados es la toma de sangre. Entonces, si nosotros en ayunas estamos entre 80 y 100 miligramos por decilitro, estamos normal. Puede ser menos. Mientras no haya síntomas, no hay problema. Yo puedo tener 60, 70 y estoy bien. 2 horas postprandial, o sea, 2 horas después de una comida principal normal, tengo que estar menos de 200 miligramos por decilitro. Y aquí hay un concepto interesante que es la hemoglobina glicosilada o glicemia glicosilada, que es el promedio, aunque es un dato extraño porque viene en porcentaje, nos ayuda a saber cómo ha estado la glicemia los últimos 3 meses. Es un promedio ahí de la concentración de glucosa de los últimos 3 meses. Entonces el médico puede saber fácilmente si el tratamiento está funcionando, si la dosis está bien o el paciente no está haciendo la dieta correcta, porque los últimos 3 meses ya tiene una idea de cómo han andado las glicemias. Entonces, debería estar menor de 7%,
más o menos entre 2.2 y 4.8 para estar normal. Muy bien, igual que con los hipertensos, tenemos un dato de prediabetes cuando en ayunas nos da entre 100 y 125. Entonces, otra vez, pregunta de examen, ¿por qué? Porque ya sabemos que en este valor podemos hacer cambios en estilo de vida y retrasar el proceso, revertir el proceso y tener mejor calidad de vida y no depender de medicamentos, ¿verdad? Desde a veces tan temprano. Entonces, es como una alarma, como decirle, si usted sigue con su vida como la lleva, va a terminar en diabetes y ya sabemos todo lo que puede pasar. Si nos da mayor o igual a 126, casi que de fijo ya tenemos diabetes, porque no, aquí no es como en la presión, que un susto, que un enojo, lo que fuera, puede subir el azúcar, es raro. En realidad aquí si está alto, se mantiene alto, ¿verdad? Por lo general. En cualquier momento, si o postprandial nos da mayor de 200 miligramos por decilitro o la glicosilada más de 7%. Ya sabemos que aquí estamos mal. Estamos con datos de diabetes. Ok, el tratamiento. Entonces, con el tratamiento vamos a ver solo 3 medicamentos esenciales y que se usan muchísimo. A nivel privado hay unos nuevos que pues ahí van en el uso de pacientes complicados, pero siempre, por lo general, los apoyan con estos que vamos a ver, que son los que tiene la caja, igual en el nivel privado. Tenemos insulina, que es la hormona, tenemos la metformina y la glibenclamida. Ok, entonces, la insulina es una hormona de origen proteico. Por eso yo les decía que como es una proteína, nunca la vamos a poder dar por vía oral, porque la pepsina se encargaría de ir a degradarla. La pepsina no sabe de qué proteína entró, nada más donde hay proteínas las va a romper. Entonces es una hormona proteica que no solamente nos regula el almacenamiento y metabolismo de los carbohidratos, sino que también de proteínas y grasas. Por eso su efecto es tan importante. Y la glicemia o la glucemia es la que, por decir así, le dice a la insulina cuándo salir y cuándo no salir. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico, más o menos así. Ese es el tiempo y aquí está la concentración de glucosa en sangre. Entonces, nosotros nos despertamos con un nivel ahí basal, ¿verdad? Toda la noche no comimos, estamos en ayuno, luego desayunamos, por ahí aparece insulina, luego tal vez hicimos una merienda, luego almorzamos, luego tal vez no comimos nada porque no tuvimos tiempo y algo comimos por ahí, luego la cena, etc. Esa raya salió y no sé por qué, pero bueno. Entonces, ¿qué hace la insulina? En estos momentos donde baja el pico es cuando apareció. Igual, ahí hay un nivel basal de insulina. Empezamos a comer, sube la glucosa rápidamente, entonces la insulina empieza a salir, abre células para que empiece a entrar glucosa y empieza a bajar la glicemia. ¿Okay? Mientras no comemos, ella está en un nivel basal igual. Volvimos a comer, sale insulina, abre células, mete glucosa, baja el pico. Y ahí va, dependiendo de la cantidad que nosotros ingeramos de glucosa. Muy bien. Para efectos de examen, bueno, tenemos 3 tipos de insulina, que son la rápida o la de vida media rápida o corta, intermedia y la lenta. Para efectos de examen, los números no, pero sí quién es rápida, quién es intermedia y quién es lenta. Entonces tenemos que la rápida es la Aspart o Lispro, estas dos están en la parte privada, y la caja tiene la regular, que también le dicen simple o cristalina, porque es transparente. Entonces, vean que el inicio, aquí, bueno, dice 30 a 60 minutos, en realidad es mucho más rápido, es parecido aquí. Tiene un efecto máximo y una duración ahí de varias horas. Luego tenemos la intermedia o la NPH, que esta le dicen la lechosa, porque es blanca.
que el inicio es un poquito tarde, entre 2 y 4 horas. Más o menos el pico anda en 4 horas por ahí y dura hasta 18 horas. Y luego tenemos la lenta, que es la glargina, que esto no la tiene en la caja, que también empieza tarde, pero vean, tiene un efecto constante, constante hasta por 24 horas. O sea, que una sola dosis o una sola inyección me dura 24 horas en un nivel estable de la insulina. Esto es bueno y es malo. Ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces, ¿cuándo se usa cada insulina? Para efectos de examen, esto sí es muy importante. Entonces, la rápida, como el efecto es rápido, lo usamos en el momento de las comidas principales. ¿Ok? Entonces, para simular cuando nosotros comemos y se libera insulina, entonces hacemos lo mismo, que se inyecte en esa comida principal. El efecto es muy rápido y la vida media corta. Esto nos da, pregunta de examen, menos riesgo de hipoglicemias. ¿Por qué? Porque aunque el paciente se ponga más de la cuenta o no coma suficiente, el efecto no va a ser mucho tiempo, va a ser corto, porque la vida media es corta. Entonces, teníamos la regular, Aspar y Lispro. Pregunta de examen. La regular es la única que se puede aplicar por vía intravenosa. Entonces la que usamos en emergencias, o sea, en los comas diabéticos, en los partos, etc. Es la única que se aplica por vía intravenosa. Aspar y Lispro se usan intramuscular y subcutáneos. Bien, la NPH o la lechosa, esta la usamos para tener un control entre comidas o para que nos cubra otro tiempo de comida. Por ejemplo, y eso sí es muy importante, pregunta de examen, porque es una práctica muy común. Aquí. Otra vez, aquí el tiempo, aquí la concentración de glucosa en sangre. Entonces, paciente, digamos que se levanta, desayuna, merienda, almuerza, merienda, cena y a veces hace una merienda antes de dormir. Entonces, aquí se pone una rápida, ¿verdad? Pongámosle aquí una regular. Pero, ¿para qué? Esta regular puede ser que solo le dure para este momento, para este pico. Ocupa para aquí, ocupa para acá. Entonces, puede agregarle a la misma jeringa, pregunta de examen, NPH. Y la NPH va a empezar a hacer efecto por aquí y tal vez le cubra, bueno, no, tal vez no, de fijo le cubre el almuerzo y tal vez la merienda. Entonces, en la misma jeringa se pueden combinar regular y NPH sin ningún problema. Aunque uno sea blanca, la otra sea cristalina, no hay problema, para que el paciente se inyecte una sola vez y tenga cubiertos sus tiempos. El problema sería si no come. Si por alguna razón no se brincó el tiempo de comida, no llegó a tiempo al almuerzo, lo que fuera, porque ya tiene insulina y va a empezar a hacer su efecto con lo poquito que haya de glucosa en sangre, pues le da hipoglucemias. Ese es el problema o el riesgo que tenemos con los diabéticos insulino dependientes o que usan insulina, aunque sean tipo 2, que tienen que respetar mucho los tiempos de comida. Y por último, la de efecto prolongado o la lenta, que les decía que no está a nivel de la caja, solo a nivel privado, tiene un efecto constante, no tiene un pico máximo y dura de 20 a 24 horas. Y esto, pregunta de examen, es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque el paciente se inyecta solo una vez y ya tiene insulina todo el día. ¿Pero por qué es malo? Porque tiene más riesgo de que si no comió, se brincó un tiempo de comida, se quedó en una presa, se quedó en el trabajo, lo que fuera, tiene más riesgo de hipoglicemia. Y esa hipoglicemia es un riesgo todo el día, porque el efecto o la vida media es 24 horas, 20 a 24 horas. Entonces, sí, buenísimo que se administre una vez al día y ya me olvido, pero si no como, si algo pasa, hago ejercicio, lo que fuera, tengo más riesgo de hipoglicemia.
Entonces, esta solo se usa en pacientes que tengan una rutina eh, muy marcada, muy estable, o un cuidador que siempre está con él para que siempre esté pendiente de que coma y todo lo demás. Muy bien. ¿Qué factores me pueden afectar la absorción y la disponibilidad de la insulina? Pregunta de examen, muy importante. Ok, entonces, el tipo de insulina. ¿De dónde venía la insulina al principio? Cuando se logró descubrir o sintetizar la insulina o obtener la insulina, era la de los cerdos. La de los cerdos es la más parecida a la de nosotros, se hacía una pequeña modificación y esa era la que usaban. Después aparecieron las que llamamos humanas o sintéticas, o sea, que copian exactamente la hormona en el laboratorio, la hacen exactamente igual a la que tenemos fisiológica. Entonces, las que eran de origen animal tenían una absorción más lenta. Las que son de origen humano se absorben más rápidas, o las que son hechas en el laboratorio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La absorción es más rápida con las que se usan ahora, que son las humanas. El lugar de la inyección, pregunta de examen. Hay muchos lugares, ya vamos a ver una figura, donde podemos aplicar la insulina, pero dependiendo del lugar, se absorbe más rápido o más lento. Más rápido en abdomen. Luego siguen músculo de brazos. Luego sigue muslos y los glúteos. Aunque se absorbe más lento, es un lugar donde podemos aplicarlo y se nos olvida. Y en pacientes encamados es una buena opción porque el glúteo por lo general tiene menos sensibilidad, entonces hay menos dolor. Aunque bueno, estos no duelen mucho, pero para tenerlo en cuenta. El aumento de la irrigación sanguínea en el sitio de la inyección, si hacemos un masaje leve, ¿verdad? O a veces el paciente se queda ahí haciéndose como un masaje, una fricción donde se inyectó, ese calor que se genera hace que la absorción sea más rápida. Profundidad de la inyección, por supuesto. Recordemos que por lo general la ponemos subcutáneo. Muy bien. Pero si nosotros la ponemos más arribita o más abajo, o sea, en la dermis o en el músculo, la absorción es superior. Recordemos que en el tejido subcutáneo había mucha grasa y esa grasa hace como un efecto leve de depósito o leve de atrapar la insulina y de irla soltando un poquitito más lento que si la pusiéramos en músculo o en dermis. Si ponemos la agujita muy acostadita o muy recta, no estamos en tejido subcutáneo. La temperatura ambiente, pregunta de examen, muy importante. Cuando nosotros dejamos alguna carne fuera de la refrigeradora, lo que decimos es se pone mala, por supuesto. Y es porque las proteínas en temperatura ambiente sufren un proceso que se llama desnaturalización. Entonces, resulta que la insulina, como es una hormona de proteína, le pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, hay que tenerlas en la cadena de frío, que es complicado. ¿Qué pasa? Aquí está el congelador, está muy frío. Aquí está la gaveta de las verduras, está menos frío, mucho menos frío. Entonces, la gente, por comodidad, lo pone en la puerta. Y en la puerta, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en 20 grados, 25 grados, 30 grados y abrimos la puerta de la refri, a lo primero que le chocan esos 30, 20 grados es a la puerta. Y si dejamos la puerta abierta porque sacamos 1000 cosas de la refri todo el día, es la zona que siempre está recibiendo calor, que siempre tiene la temperatura más inestable. Entonces, esa es la razón por la cual en la puerta no debemos poner la insulina, porque cuando abrimos y cerramos, es la zona que recibe el calor externo y es donde hay más inestabilidad. Muy cerca al congelador está muy frío, muy cerca de las verduras está menos frío. ¿Qué es lo ideal? En el medio, al puro fondo. Ahí, en una cajita donde sea tal vez fácil meter y sacar y que no se esté llenando muy a la par de alimentos, es donde es lo ideal, ahí, porque es donde es más estable la temperatura. Si hay que salir, hay que hacerlo llevando, ¿verdad?, los paquetes fríos, la hielera, que sí es incómodo.
Hay algunas que ya no necesitan frío y es una maravilla, ¿verdad? Ya eso ya es por tecnología de su preparación y por el tipo de estabilizantes que le ponen a la proteína y todo lo demás. Por eso son caras, ¿verdad? Más complicadas de conseguir por el costo. Pero por lo demás, las que tengamos que tener en cadena de frío, hay que mantenerlas así porque si no se desnaturalizan. O sea que la proteína sufre un proceso de descomposición que ya no funciona. Y lo otro es el ejercicio. El ejercicio físico hace que la insulina se absorba más rápido. Entonces, por ejemplo, si el paciente se inyecta y se va a hacer ejercicio o se va a caminar o se va para la feria a caminar ahí abajo del sol y todo y no comió, entonces puede tener una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo rápido la insulina y no hay glucosa. Entonces, siempre ellos tienen que comer algo para poder hacer ejercicio y evitar las hipoglicemias, sobre todo porque eso aumenta la absorción de la insulina. Muy bien. Vean aquí todos los lugares que tenemos. Y eso es muy importante, vean. En el abdomen tenemos toda la zona hasta la parte casi que trasera de la espalda. Todo esto. Igual, muslos hasta la parte trasera. Deltoides, parte trasera. Y los glúteos, lo más inferior, lo más externo. Entonces, aquí ellos recomiendan que la de acción rápida en abdomen, que la de acción lenta aquí. En realidad, no importa si la usamos una o en otro lado. Lo importante es recordar, pregunta de examen, que tenemos muchos lugares donde aplicarlo, que el paciente debe rotarlo, porque así evitamos una reacción adversa que ya vamos a llegar aquí, que se llama lipodistrofia. Entonces, vean, estamos aquí. ¿Cuáles reacciones adversas tiene la insulina? Pregunta de examen. La más grave y frecuente es el choque insulínico. Ya lo vimos. Cuando el paciente tiene glicemias de menos de 50 miligramos por decilitro, está grave. Pero hay pacientes, por ejemplo, mi abuelito a veces despertaba con 30, que pensábamos que estaba malo el glucómetro y no. Y gracias a Dios no se moría, pero eran glicemias de verdad graves, ¿verdad? A punto de que ya son incompatibles casi que con la vida. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a tener esas sensaciones, uy, me estoy mareando, veo raro, se empieza como a sudar, como a temblar, ansiedad, eh, y ya cuando empezamos con sistema nervioso central con síntomas, irritabilidad, falta de concentración, eso que habla incoherencias, que este, no coordina lo que dice, lo que fuera, ya estamos casi que a un pasito de las crisis convulsivas, pérdida de conocimiento y coma, ¿verdad? Que eso es lo que obviamente nos lleva a la muerte del paciente. Por eso es que los diabéticos, aunque no deben consumir confites, tienen que andar con confites, ¿verdad? No deben de dejar en ningún momento que el cuadro avance porque avanza muy rápido. Apenas tengan los primeros síntomas, si no pueden medir la glicemia, comerse algo o tomar algo. También la insulina puede producir aumento de peso, lo cual no es bueno, más que todo por retención de agua y de sodio. Y lo que les hablaba era de la lipodistrofia. ¿Cómo se está inyectando? Siempre el tejido subcutáneo. Y siempre en el mismo lugar vamos a tener problemas con el tejido adiposo, con esa grasa. Es un asunto estético, es un cambio. Es como ver una celulitis. Nosotros, la celulitis estética, que la piel tiene como abultamientos, como hundimientos en el tejido subcutáneo. Entonces, si el paciente se inyecta siempre en el mismo lugar, va a hacer que haya un cambio en ese tejido adiposo que va a producir visualmente, ¿verdad? Ese cambio que uno ve como de hundimientos y abultamientos. Entonces, ¿cómo evitamos la lipodistrofia? Facilísimo, rotando el sitio. Aquí. Rotar el sitio. No importa, solo le gusta el abdomen, bueno, pero tiene todo el abdomen, a una llantita ahí de la parte de atrás. Que solo el muslo, también use el lateral y la parte de atrás, o sea, que rote siempre el lugar de la inyección. Muy bien. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿por qué hay que rotar el sitio de inyección de la insulina? ¿Qué es la lipodistrofia? ¿Cómo podemos evitar la lipodistrofia? Etcétera. ¿Verdad? Entonces, vean que es algo muy sencillo
pero que sí al paciente a veces no se le dice o ya por comodidad, por maña, siempre se inyecta en el mismo lugar. Muy bien. Y las alergias que se veían eran más con las de origen animal, no tanto con las de origen humano o sintético, las que hacen en el laboratorio, pero más que todo en el lugar de la inyección, ¿verdad? Un poquito de prurito, de edema, enrojecimiento, pero pasajero, más cuando usábamos las de origen animal. Muy bien. Terminamos con la insulina y vamos con los dos tratamientos orales, los más usados, que son la familia de las sulfonilureas, que tenemos ahí a la glibenclamida, glipizida y glimepirida, la que más se usa es glibenclamida, y luego tenemos, ya la vamos a ver, las biguanidas, que la principal es la metformina. Entonces vamos con la glibenclamida. La glibenclamida, exactamente el cuadro fisiopatológico del tipo 2 es el que, digamos, arregla o es el que ataca. Habíamos dicho, en el tipo 2, las células beta no producen suficiente insulina o producen insulina insuficiente. Entonces, estimula la liberación de insulina. Le dice a las células beta, necesitamos insulina, por favor, produzcan y liberen. Muy bien. Había una resistencia a la insulina, o sea, la poca que se producía no la reconocían. Había una resistencia, la llave no calzaba, entonces los tejidos, las células no abrían puerta, entonces se acumulaba la glucosa. Entonces le dice a las células, esta llave es la correcta, por favor, reconozcan. Aumenta la sensibilidad o lo que es lo mismo decir, disminuye la resistencia a la insulina. Y el hígado estaba produciendo gluconeogénesis, ¿verdad? Estaba empezando a producir glucosa para ver según él si llegaba glucosa a células. El problema no es la glucosa, el problema es la insulina. Entonces le dicen, la glibenclamida, le dice al hígado no produzca más glucosa. Entonces, exactamente lo que el cuadro fisiopatológico del tipo 2 lo contrarrestamos o lo arreglamos o lo atacamos con la glibenclamida. Pero eso tiene problemas. Primero, glibenclamida, aumento de peso. Y ya el tipo 2 sabemos que puede ser más gordito, o sea, tiende a ser un poquito más de sobrepeso. La hiperinsulinemia, o sea, pregunta de examen, puede ser que estimule tanto las células beta que produzcan más bien demasiada insulina, hiper mucho, insulina y anemia en sangre. Entonces, si tenemos demasiada insulina, ¿qué nos puede pasar? Hipoglicemias. Esta es la diferencia con metformina. Esta ya la vamos a ver, la diferencia con metformina, ¿verdad? Y hipersensibilidad, pero esto en realidad no es frecuente. Lo que sí es el aumento de peso que estimule tanto células beta que nos produzca demasiada insulina y al final nos va a llevar a hipoglicemias. Por supuesto, precaución en pacientes con daño renal y hepático porque se metaboliza por el hígado, se excreta por riñón. Si hay daño hepático o daño renal, el proceso no se da en el mismo tiempo, en la misma velocidad, entonces más tiempo va a estar produciendo o induciendo la producción de insulina, más riesgo de hipoglicemia. En la diabetes gestacional, lo que se usa es insulina, porque es lo que es inocuo o lo que no es dañino para el feto. Se han probado los tratamientos orales, en realidad, y podríamos decir que la glibenclamida es una opción. Sin embargo, mientras exista la insulina, es lo mejor, lo que da mejores resultados y lo que es, sobre todo, inocuo o no dañino para el feto. Muy bien. Segunda familia de los orales, las biguanidas. ¿Qué es la metformina? Que la metformina es el principal miembro de la familia, por no decir casi que el único, hay otros, pero sobre todo es el que más se usa. Y tiene 3 mecanismos de acción. El único que comparte con la glibenclamida es esto. Le dice al hígado, no produzca más glucosa. No es el problema, no produzca más glucosa. Pero su principal efecto es esto, ser el que disminuye la resistencia a la insulina.
lo que llamamos, disminuye la resistencia, aumenta la sensibilidad o un sensibilizador de insulina. O sea, le dice a las células, esta insulina es la llave correcta, por favor reconozca, le abra la puerta para que entre la glucosa. Entonces, disminuye la resistencia a la insulina, es su principal mecanismo de acción. Y el otro es que enlentece la absorción de azúcares. Esto es importante porque a veces los pacientes tienen, digamos, en las comidas hacen picos de glucosa, de glicemias. Entonces, ellos comen, se hacen la medición y tienen un pico altísimo, a pesar de que, digamos, están comiendo relativamente bien. Eso es porque los azúcares se absorben muy rápido. Entonces, antes de que la insulina logre ir a guardar, el azúcar ya está por el cielo. O dura mucho la insulina en llegar para el nivel de azúcar de este paciente que está ingiriendo. Entonces, si enlentecemos esa absorción de azúcares, le damos chance a la insulina de que vaya abriendo las células para que entre. Entonces, este paciente, en lugar de hacer una curva así, o sea, comió y la insulina está funcionando, pero se nos hizo un pico, que es lo que no queremos. Entonces, en lugar de cuando está usando la metformina, come y no hay un pico tan alto. Más o menos se viene para acá. ¿Por qué? Porque se están absorbiendo lentamente los azúcares. No es que no se absorben, sí se absorben, pero de forma lenta para que no hayan estos picos. Muy bien. Si ustedes ven entonces, no en ningún lado dice que la metformina estimula la liberación de insulina, de ninguna manera. Entonces, solamente con lo que hay de insulina, le dice a las células, reconozcan. Entonces, por esto, pregunta de examen, el riesgo de hipoglicemia es muy bajo. De hecho, ahorita vamos a ver un cuadro donde se usa metformina, una paciente que no es diabética y no tiene hipoglicemias, a pesar de que toma dosis altas de metformina, porque no produce hipoglicemias, porque lo único que hace es que la insulina sea reconocida, que la insulina haga su trabajo, pero no estimula a que salga más. Y esa es la diferencia con glibenclamida, con la sulfonilureas. Otra ventaja que tiene la metformina es que disminuye un poquito la hiperlipidemia. Baja LDL, o sea, colesterol malo, y VLDL, o sea, las lipoproteínas que tienen más triglicéridos. Entonces, eso también nos ayuda en un cuadro, sobre todo si el paciente tiene obesidad, que de la mano puede venir la hiperlipidemia, entonces nos ayuda en ese caso. Otra pregunta de examen. Es de los casi únicos medicamentos que no se metaboliza. La metformina no sufre metabolismo. A como nos la tomamos, la excretamos. Entonces, si hay algún problema renal, está contraindicada o debería de estar muy, muy controlado el paciente que use metformina con daño renal, porque si no la excreta, sigue enterita dando vueltas mucho tiempo, más tiempo de la cuenta, y ahí sí podríamos tener una hipoglicemia. Muy bien. Como les decía, en esta patología, el ovario poliquístico, son pacientes que no son diabéticas, pero que tienen este problema, un ovario que no ovula, valga la redundancia, de forma regular. Entonces son pacientes que tienen menstruaciones cada 6 meses, cada 4 meses, tienen algunos otros síntomas, es un síndrome, o sea, signos y síntomas. Por ejemplo, tienen sobrepeso, tienen mucho vello, tienen acné, etcétera. O sea, hay un desorden hormonal y entre esos desórdenes anda la insulina. Hay resistencia a la insulina. O sea, la insulina está bien, pero no la reconocen. Entonces, en el ovario poliquístico, eh, o sea, es la combinación del problema de insulina con el problema hormonal, digamos, femenino. Entonces se genera, es una de las consecuencias del ovario poliquístico es la infertilidad. Entonces, se usa metformina en una paciente en ginecología que no es diabética, en dosis altas, y uno dice, ¿pero por qué?
porque mejora la resistencia a la insulina, o sea, la insulina la reconocen, la insulina ayuda a regular el cuadro también de las hormonas femeninas. Obviamente estamos en hay que dar otros tratamientos hormonales, pero cuando solo queda en la metformina y se regula el reconocimiento de la insulina, empieza a mejorar el cuadro, la paciente empieza a ovular regularmente y puede tener un embarazo. Entonces, no les parezca raro ver pacientes de ginecología con metformina en dosis altas y usted dice, ¿y por qué no les da hipoglicemia si no son diabéticos? Porque no estimula para que salga más insulina, sino que reconozcan esa insulina, que haya menos resistencia a la insulina que ella normalmente está produciendo. Bien, las reacciones adversas, vean que no son graves, sobre todo aquí al principio, molestias digestivas, ¿verdad? Como casi todos, pero eso se va acomodando o se va regulando. Acidosis láctica, que es rara, eso es acumulación de ácido láctico. Cuando nos arratonamos, por ejemplo, de hacer ejercicio, eso sucede y puede generar algún dolor, alguna molestia, pero es raro. Y a largo plazo, esto es importante, puede afectar la absorción de vitamina B12 y ácido fólico, entonces hay que dar suplementos. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Muy bien, me han preguntado en varios cursos por qué la metformina la usan para bajar de peso. En realidad no es un tratamiento indicado para bajar de peso. Es un tratamiento que por lo general la paciente con ovario poliquístico, cuando ya empieza a tomar su metformina, se empieza a regular el reconocimiento de la insulina. Las hormonas se empiezan a poner en su lugar, las femeninas o las sexuales, por decirlo así, y entonces empieza a bajar de peso. Entonces la gente lo ha asociado como que es para bajar de peso. Lo mismo le pasa al diabetes tipo 2. Entonces empieza a regularse el uso de la insulina por las células, la reconocen, empieza por decir así, ya no se acumula tanto tejido adiposo, etcétera, además de que hace algo de dieta, porque no le queda de otra, entonces baja de peso. ¿Okay? Entonces no es un tratamiento directo o exclusivo para bajar de peso. Muy bien. Luego, vean que estos dos tratamientos orales en un tipo 1 no nos sirven para nada. ¿Por qué? Primero, glibenclamida estimula la liberación de insulina. Los pacientes tipo 1 tienen muertas las células beta. Entonces ahí no haría nada. Y las bigonidas, la metformina, que no haya resistencia a la insulina. El paciente tipo 2 no produce nada de insulina. Entonces no hay por dónde. O sea, los tipo 1 solamente con insulina exógena. El tipo 2 sí tiene beneficios con los orales y si le ocupamos ayudarle un poquito con insulina, no está mal. ¿Verdad? Lo podemos hacer. Y ya para terminar, en lo que les hablaba, nada más porque aquí ya lo que sigue, a ver, sí, ya ustedes no lo tienen en su clase, que fueron unos medicamentos que son muy poco usados y por eso los quité. Nada más aquí rápidamente, cuando hablamos de en el tipo 2, la dieta que es basada es más clara, los azúcares y los carbohidratos, pero también tenemos que ayudarle a estos pacientes a leer un poquito de etiquetas, porque a veces todo dice light, ¿verdad? Y no todo lo que dice light significa que no tenga azúcar. Puede ser que no tenga sodio, puede ser que no tenga grasa, puede ser que tenga menos grasa, o que tenga menos sodio, o que no tenga colesterol, o que no tenga grasas trans, ¿verdad? Entonces, y el ejemplo claro aquí es la leche. Hace un tiempo existía o se conseguía la leche condensada light. La leche condensada light, usted la ve y usted dice, claro, esta es la solución, ya me puedo comer el tarro entero, ya no tiene azúcar. Y no, si usted lee la etiqueta, dice light porque la leche con la que la hicieron es sin grasa, pero la cantidad de azúcar que tiene es exactamente la misma. Entonces, igual un tarro de leche condensada normal y uno de leche condensada light tienen la misma cantidad de azúcar. Entonces, el leer qué significa light es importante, ¿verdad? Es que el paciente en realidad lo logre ponerle atención para que no cometa errores por
irse porque es light. Muy bien. Entonces, cualquier duda o consulta, por favor háganmela llegar sin ningún problema.